Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Bien, chicos, ¿se escucha bien mi audio, por favor? Sí, profesor. Ok, Escucha. muchas gracias. Profesor. Gracias. Delcy, dime, Delcy. Te escucho. Sí, profesor. Ah, ok, muy bien. Correcto. Entonces voy a presentar mi pantalla. Reitero, hoy día ya platicamos de lo que es lo que es el campo de literatura. A ver, un momentito. Beatriz. Dime, Beatriz. Profesor, disculpe, el motivo es, ¿cómo se llama? Yo ahorita estoy en hora de trabajo. Voy a estar atenta a la clase, pero no voy a poder participar. Mil disculpas, profesor. No te preocupes, hijita, no te preocupes. Si algunas veces yo les entiendo, algunos están ahí en clase y de ratito van escuchando los audios, otra vez el jefe está ahí chequeando que estás trabajando y les entiendo, chicos. Si alguno de ustedes está trabajando y no puede contestar algunas preguntas que les puedo hacer, les voy a entender. Y los que están en casita, sí, obligatorio, tienen que participar. No tenemos que tener miedo de participar. Ya no tengan temor. Recuerden que, como dice o reza el dicho, hablar se aprende hablando, escribir se aprende escribiendo y leer se aprende leyendo. Si no hay otra forma, ¿no? Ustedes tienen que participar con errores y aciertos, es así, normal, no tengan temor. No tengan que dirán, qué pensarán si digo esto, lo otro, no. No tengan temor, no vivan del qué dirán, porque si vivimos del qué dirán, no vamos a hacer nada. Eso ya lo saben ustedes, porque ya son jóvenes, señoritas. Muy bien, chicos, entonces voy a presentar mi pantalla un momentito. Bien, si observa mi pantalla, me confirman, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No se ve nada. Bien, a ver, un momentito que cargue, por favor. Voy a ver si carga. Ya se ve, profesor. Muy bien, gracias. Sí se ve, profesor, ya. Muy bien, chicos. Sí se ve, profe. Correcto. Entonces hoy ya vamos a platicar de lo que es el tema de literatura española. En esta unidad vamos a hablar de literatura española y platicar de lo que corresponde a este punto de lo que es el siglo de oro español. Bien, siempre reitero, recalco el tema de querer aprender, ¿no? Ustedes como estudiantes que son, que están al otro lado de la pantalla, que lo llevamos de esta manera, en forma virtual, es siempre pedirles su predisposición, ¿no? Esas ganas de querer aprender. Ustedes como estudiantes tienen que tener esa predisposición de qué cosa voy a aprender hoy día. Y las dudas que se van generando y preguntando, ¿no? Ahí es el camino del estudiante. La indagación, la investigación, digámoslo, preguntar. Entonces, eso nos hace cada día más cultos, conocer, y el conocimiento, pues, es práctica de la lectura, fundamentalmente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a platicar el día de hoy del Lazarillo de Tormes, y como referencia vamos a ver acá. A ver, chicos. ¿Qué se observa en las imágenes? A ver, en el primer campo, a ver si pueden observar ustedes este campito de acá. ¿Qué están observando? ¿Alguien me puede describir esta imagen, por Un niño favor? y una persona adulta. Muy Un niño y bien. un apóstol. Creo que está tomando No sé. algo. Ajá, algo se está tomando, ¿no? Hay pan en la mesa. Este adulto... Correcto. Este adulto Es ciego, durmiendo, parece. ¿no? Parece durmiendo, ¿cierto? Sí, profesor. Los Sí. ojos parecen cerrados.
Profesor, ¿cree que un niño es un sacerdote? Está ahí, Ajá, bien, un sacerdote. correcto. Y acá igual, encontramos igual, ¿no? Acá encontramos un barbero que está trabajando y acá un niño. Un barbero. ¿Qué estará haciendo este niño? Un niño está queriendo tomar algo de ahí de la pata de la silla. Queriendo para poner Creo que está queriendo robar. niño que está robando. Ah, está queriendo coger algo que Más no le claro no puede corresponde, ser. ¿no? Algo que no le corresponde. Muy bien. Sí, Ahora la pregunta es, ¿por qué? algo que no. Ahora la pregunta es, chicos, chicas, ¿por qué ambos niños en la primera imagen y la segunda imagen tienen esas actitudes? Porque acá no le está convidando, ¿no? La primera imagen no le está convidando, sino que mientras el ancianito de barba blanca está como durmiendo, esto se está tomando algo del jarrón, ¿no? Y acá igual la pregunta es, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? ¿Será porque no tuviera acción en su casa? Podría ser, ya, muy bien, correcto. Por necesidad. Niño, nadie por Ajá, necesidad, profe. por necesidad también, sí, por necesidad. Muy bien, chicos, correcto. Obviamente la necesidad muchas veces no lo sé, pues no es justificación, no es justificación, pero muchas veces las personas roban por necesidad. No. La mayoría roban por Pepe, necesidad, profesor, también. claro, Hacen cosas indebidas Otros por no, necesidad otros también. roban para droga o marihuana, roban ajá, otros. sí, sí, para otros temas, no necesariamente para alimentarse, ¿no? Obviamente cuando no, pues quizás un niño que no sabe todavía valerse por sí mismo, o un anciano podría quizás incurrir en estos actos, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, nosotros, sería denigrante, ¿no? Ya nosotros queremos valernos, aunque sea, nos vamos al mercadito y vendemos nuestro papa, limón, fruta, lo que sea, pero ya no sabemos defender. Muy bien, chicos, gracias por su participación, excelente. Vamos ahora entonces a hablar, hemos hecho esa pequeña introducción porque de eso vamos a platicar el día de hoy, y nos vamos a basar netamente a la Edad de Oro. Esto es literatura en el siglo de oro, hoy llamado también la Edad de Oro, ¿no? Que se desarrolla básicamente lo que es el Renacimiento español, ¿sí? Poco platicamos entonces en el contexto histórico-cultural, ¿no? En este caso, como aspecto cultural y como aspecto histórico, recordemos que nosotros los peruanos, los latinos, pues siempre vamos a estudiar a lo que viene de la madre patria, en este caso que es España. Y en España, en el siglo XV y siglo XVI, incluso antes, en este caso 13, 14, pues los católicos, ¿no? En este caso los de Castilla, van a expulsar a los moros en España, ¿no? Los moros eran, profe, ¿quiénes son los moros? Los moros son los musulmanes, los árabes, que por muchos siglos estuvieron bajo su dominio de lo que es España actualmente, ¿no? Los árabes. Y en un momento determinado, ya pues en este caso los de Castilla, los católicos, se van a cansar y van a expulsar a los árabes, eh, y de alguna manera van a empezar a consolidarse como nación, ¿no? A ver, un momentito, por favor, ¿alguien quiere ingresar? Bien. Correcto, entonces continuamos, chicos. ¿Qué más podemos decir? En este periodo 15-16 se va a desarrollar en España, se escribe la primera gramática española. ¿Ya, chicos? La primera gramática española, que van a dar las bases del cómo se escribe, cómo se esgrime la lengua española, ¿no? Y también se da contextualmente en esa época el descubrimiento de América. Gracias a su imperio colonial, España se convierte pues en la máxima potencia mundial. España fue potencia mundial
en esos siglos, básicamente gracias a sus colonias, en especial Hispanoamérica, ¿no? Desde México hasta Chile. Bien, ahora, como definición, esto sí, muchachos, es importante, se denomina siglo de oro al periodo comprendido entre los siglos XVI y siglo XVII, ¿sí? En estos dos periodos, siglo XVI, siglo XVII, en los cuales la literatura española alcanza su mayor desarrollo y esplendor. Ahora, reitero, queridos alumnos, se llama siglo de oro español al periodo en la que van a surgir grandes escritores, como poetas, como narradores, como dramaturgos, de gran importancia y de gran cantidad en España, como por ejemplo Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca, el mismo Cervantes, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, don Luis de Góngora, entre otros. Y por esa, digámoslo, atingencia de que van a, entre los siglos XVI y siglo XVII en España, van a, digámoslo, desarrollarse escritores muy notables, se le llama el siglo de oro español. Y obviamente acá vamos a presentarlo en dos etapas. La primera etapa en el siglo XVI, que se desarrolla el Renacimiento, y en el siglo XVII, que se desarrolla el Barroco. Es decir, el siglo de oro español va a estar bajo los cánones de dos movimientos culturales artísticos muy definidos, el Renacimiento y el Barroco. ¿Ya? Siglo XVI el Renacimiento y siglo XVII el Barroco. Renacimiento y Barroco. Bien. ¿Cuáles son las características de la literatura del siglo de oro español? Bien, en este caso hemos dicho inicialmente presenta dos etapas. El siglo XVI, el Renacimiento, y siglo XVII, el Barroco, ¿no? Hola, hola, ¿alguien me platicó por ahí al otro lado? Siglo XVI y XVII. Sí, Renacimiento siglo XVI y el Barroco siglo XVII. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, se desarrollan aquí todos los géneros. Cuando hablamos de todos los géneros, se desarrolla el género lírico, el género épico, el género narrativo, el género dramático. Todos los géneros literarios se desarrollan. A las aire. ¿Aló? Siempre cuidemos los micros, chicos. Cuidemos los micros. Alguien está con el micro prendido. Pues otras veces se nos va el micro. Seguimos. Rechazo a lo medieval. Es decir, los escritores del siglo de oro españoles, básicamente los renacentistas, van a rechazar todo lo que viene de la época medieval. O sea, profe, ¿qué cosas rechazan? Como por ejemplo, recordemos que la época medieval que va desde el siglo V al siglo XV, en la época medieval, había la percepción de que la vida del hombre estaba, digámoslo, encaminado hacia Dios. Es decir, los escritores y el pensamiento medieval básicamente consideraban que la tierra era un paso, era un tránsito para llegar al paraíso. Obviamente se obraban bien, ¿no? Si estaban obrando de la mejor manera. Entonces, ya el Renacimiento rechaza esa forma de, digámoslo, de hacer literatura. A ver, un momentito. One moment, por favor. Seguimos entonces, chicos. Por ejemplo, en esa etapa, en la época medieval, se consideraba, se creía que la Tierra era cuadrada. Ya, sí. Era cuadrada, era plana, era inmóvil. Y en torno al cual giraban todos los planetas, incluido el señor Sol. Ese era el pensamiento medieval, ¿no? El pensamiento medieval. Y todo aquel que creía o estaba en contra de ese pensamiento simplemente se le consideraba como hereje. Y lo mataban, es decir, la Santa Inquisición perseguía a estos pensadores, algunas veces científicos,
y los mataba. ¿Por qué? Porque estaba en contra de sus preceptos. Entonces la etapa medieval fue una etapa un poco oscura dentro de la humanidad porque no permitió desarrollar ni la ciencia ni el arte, más al contrario se opacó. Entonces el Renacimiento surge contra eso, ¿no? Contra la época medieval. ¿Qué más? Otra característica, influencia del clasicismo. Cuando hablamos del clasicismo se refiere a los grandes clásicos de la literatura. En caso concreto, Grecia y el caso de Roma, ¿no? Dos grandes culturas clásicas que influenciaron hasta la fecha, ¿no? Luego tenemos predilección por la naturaleza. La naturaleza fue un tema predilecto de los escritores del Renacimiento. Y obviamente aquí también surge el Teatro Nacional Español, ¿no? Reitero, se denomina acá, dice, el siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura, ¿no? En España, ojo, sobre todo en España. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos ahora sí con la narrativa del Renacimiento, ¿no? La narrativa en el siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media, no hay que olvidarnos eso. Sus orígenes hay en la Edad Media, en la época medieval. Para el siglo XVI se desarrolla en España varias tendencias narrativas. Una de ellas es la novela pastoril, ¿sí? La novela pastoril. ¿Y qué es la novela pastoril? Básicamente la que narra las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados, ¿no? Ejemplo, los 7 libros de Diana. Entonces, cuando hablamos de novela pastoril, básicamente vamos a encontrar, reitero, como eje central de este tipo de novela, el tema va a ser el amor entre los pastores, ¿no? Y la otra es la novela de caballería, que lo vamos a estudiar en la próxima clase, derivado en este caso de los cantares de gesta, en la que se narra hazañas de caballeros andantes. Ejemplos tenemos el tirante del Blanco, el Amadís de Gaula, y destaca sobre todo en este caso el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo autor es Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Sí, chicos? Y lo que vamos a hablar el día de hoy es el otro tipo de novela, que es la novela picaresca, ¿sí? En este caso, la novela picaresca muestra una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. ¿Se recuerdan de la primera imagen que hemos visto? Ese es un pícaro, ¿sí? Un pícaro, que sirve a diversos amos. Básicamente, esta novela picaresca surge en España en 1554 con el Lazarillo de Tormes, ¿sí? Entonces, en el siglo de oro español vamos a tener 3 tipos de novelas. No hay que olvidarnos, queridos alumnos, siempre tengamos presente. Te pueden preguntar cuáles son los tipos de novelas que se desarrollan en el siglo de oro español. Son 3 tipos de novela. La novela pastoril, con temas netamente amorosos entre los pastores. Luego tenemos las novelas de caballería, ¿no? En la que se va a narrar hazañas de los caballeros andantes. Y por último, la novela picaresca, en la que vamos a encontrar, pues a través de sus personajes, a un pícaro, ¿no? Un pícaro que va a luchar todos los días por sobrevivir. Y este tema es lo que nos va a centrar el día de hoy, lo que es la novela picaresca. Ahora, la novela picaresca tiene algunas características importantes. Primera característica, presenta a un antihéroe. En este caso, ese antihéroe es el pícaro. Eran profe. Ustedes seguramente han leído obras, los han narrado, quizás han visto ahí no lo sé, por las redes sociales, etcétera, etcétera, las obras, por lo común. El personaje central de la obra, por lo común, es un héroe, ¿no? Es un héroe lleno de valores. Pero en este caso, en la novela picaresca no existe eso. El personaje principal es un pícaro, ¿ya? Es un pícaro, un ladronzuelo, un vivaracho. Obviamente ese pícaro, este ladronzuelo, no tiene valores. Es al contrario, tiene antivalores. Y por ende es un antihéroe, ¿no? Un antihéroe. Sí, chicos, entonces eso tengamos muy clarito en lo que es la novela picaresca. Otra característica es autobiográfico. ¿Por qué autobiográfico? Está narrado en primera persona, como si le pasara al mismo autor,
Otra característica es realista, narra en forma realista la historia, ¿no? Y obviamente hay una crítica a la sociedad de aquel entonces. Critica sobre todo, en este caso, a los sacerdotes. Esta obra, El Lazarillo de Tormes, critica a la clase clerical, al clero, a la iglesia. Y seguramente esta fue la causa para que el autor de esta obra se oculte bajo el anonimato, porque es una obra de autor anónimo, en la que no puso, quizás no quiso traslucir su nombre para evitar el castigo de la iglesia, del clero. Y chicos, ahora, ¿qué obras encontramos de tipo picaresca en España? Seguramente el más importante es El Lazarillo de Tormes, ¿sí? De autor anónimo, como hemos dicho, ya saben, anónimo porque no se sabe quién escribió. Tenemos otro escritor, Guzmán de Alfarache. Bueno, el autor es Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache es la obra. Otra obra es La Pícara Justina, cuyo autor es López de Úbeda. Otra obra también bastante conocida es La vida del buscón de Don Pablos, de Francisco de Quevedo. Otra obra, Rinconete y Cortadillo, del autor muy conocido por todos, es en este caso por Cervantes, el autor de esta obra. A ver, ¿alguien quiso ingresar? No hay nadie. Bien, chicos, continuamos, queridos alumnos. Bien, vamos ahora con la obra misma, ya chicos, con la obra El Lazarillo de Tormes. Ojo, el nombre completo es como lo ven acá, es la en la que se presentó por primera vez, La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Fíjese cómo se escribía en esa época, y fue escrita en 1554. ¿Sí? Es la pasta de ese libro de aquellos años, ¿no? Entonces, reitero, el nombre completo de la obra es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, o simplemente lo llamamos El Lazarillo de Tormes, ¿no? Es la primera, eso hay que entenderlo bien, por favor, la primera novela picaresca que apareció en 1554 en 3 lugares diferentes. En este caso, Alcalá de Henares, en la ciudad de Burgos y Amberes. Estos otros lugares, recuerden que están en España, ¿no? En España, son ciudades españolas. El género de esta obra es el género narrativo, ¿no? Microvianos, género narrativo. La especie es una novela de tipo picaresca. ¿Ya, chicos? Ahora, un momentito, por favor, hay alguien que quiere ingresar, se acordó que hay clases. Otra vez el trabajo, quiero entender. No hay nadie. Bien, seguimos, chicos. Ahora, el tema de esta obra, el tema de la obra es la honra, ¿sí? La honra, la pobreza y la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima. ¿Alguien me está hablando del otro lado, por favor? Ya no, ya dejé de hablar. La violencia y la venganza, la oposición de clases sociales. Muy bien, correcto. Vamos acá, vamos, seguimos entonces. Reitero, el tema, chicos, es la honra, la pobreza y la astucia, ¿no? Para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Cuando decimos sociedad paupérrima, la sociedad está pues en decadencia. Obviamente España en esa época estaba en decadencia. El autor, ya sabemos, es anónimo. La estructura de la obra es 7 tratados más un prólogo, ¿no? Muy bien. Vamos acá. ¿Cuáles son los personajes de esta obra? Esta obra, el personaje central es Lázaro, ¿ya, chicos? Este muchachito de nombre Lázaro o Lazarillo. Ahora decimos Lazarillo de Tormes, ¿no? ¿Y por qué de Tormes? Porque nació a orillas del río Tormes. ¿Estamos?
Entonces, muchas veces algunas obras o algunos personajes se suscribe en el lugar donde nacieron. Caso ejemplo de Lazarillo, que nació a orillas del río Tormes, por eso se llama Lazarillo de Tormes. ¿Sí, chicos? Bien. Lazarillo de Tormes, o simplemente Lázaro, reitero, nace a orillas del río Tormes, y sus padres, en este caso su madre fue Zaide, y su padre Tomé González, ¿no? Que vamos a ver luego en este caso de qué trata esta historia, pero como referencia a eso. Ahora, en un momento determinado, pues ese señor, su papá era un hombre, no muy, digámoslo, no muy correcto dentro de la sociedad, más al contrario, un hombre dedicado a la mala vida. Y fruto de eso, pues muere el señor. Y la señora Saide queda viuda, ¿no? Queda viuda. Al quedar viuda, se tiene otro matrimonio, otro compromiso y se casa con otro señor, pues no tampoco de buena reputación, sino un poco malévolo, malo, porque le castigaba al pobre Lazarillo, que tenía 8 o 9 años más o menos. Entonces su madre decide regalarlo al niño Lazarillo, a Lázaro. Se lo regala. ¿A quién lo regala, profe? A este ciego, a este señor, a un cieguito, que hemos visto recorrer la primera imagen, que le dije, parece que está durmiendo. A ese fue su primer amo. Se lo regala al ciego. Ahora, luego les voy a contar que ese ciego, pues no era un ciego, pero malvado. Vamos a ver por qué era malvado, ¿ya? Este ciego le enseñó a Lázaro a sobrevivir. Pues no le fue bien con el ciego, se cambió de amo. El otro amo fue un clérigo, luego fue un escudero, luego fue un fraile de la Merced, luego se cambió a un buldero, luego a un capellán, a un alguacil, a un pintor y al final con el arcipreste, ¿no? O arcipreste. Ahora, es decir, todos esos amos que tuvo el Lazarillo, su preocupación de Lazarillo no era pues tener, pues, digamos, trabajar para el ciego, clérigo, escudero, y estos amos que le pagaban al Lazarillo, no le pagaban. Entonces, profe, ¿cómo trabajaba? Simplemente pues para que pueda comer algo. Pero ni siquiera podía comer, porque estos amos eran más menesterosos, pues ya vamos a ver En luego. pocas palabras, más tacaños, profesor. Sí, en síntesis, eran bien tacaños. Más que tacaños, ni siquiera comían ellos. Estaban metidos en la avaricia, ¿no? De juntar quizás dinero para ellos. Bien, entonces el ciego, que es su primer amo, que le enseña a Lázaro a sobrevivir, el escudero en la que le muestra las falsas apariencias, el fraile de la Merced en la que regala su primer par de zapatos, este fraile le regala su primer par de zapatos. El alguacil que lo simboliza así como la ley, La el ley. pintor, ¿no? El pintor que es el artista renacentista. Pero acá el último amo que tuvo es el arcipreste, ¿no? En este caso se conoce con su empleada, con la sirviente de este arcipreste, se enamora y siente la serie de muy feliz. Obviamente su situación cambia porque ahí trabajaba como pregonero, ¿no? Como pregonero. Eso como referencia, pero ahorita vamos a ver esto a mayor detalle. Aquí vemos, chicos, el cuadro en el cual va. Recordemos que la obra hemos indicado que trata o contiene 7 tratados, desde el primer, segundo hasta 7 tratados. Ya les dije al inicio de que el primer tratado, básicamente acá está su padre, que es Tomé González eh, eh, y Antonella Pérez, que son sus padres, y en este caso el Zaide, que es digámoslo, el hombre que le va, digamos, de alguna manera tratar mal al niño. He entendido en este punto que su madre se lo regala a ciego, ¿no? ¿Para qué? Para que lo pueda educar. Le dice, te voy a regalar
te voy a regalar a este niño, pero a condición que lo puedas criar como si fuera tu hijo, le dice al ciego. Y el ciego le dice, sí, va a ser, lo voy a cuidar y lo voy a querer como si fuera mi primer hijo, como mi único hijo. Entonces, este ciego se lo lleva al niño y ni bien sale del pueblo, lo hace pasar una desventura. Se dice que pasa un puente. En ese puente había una estatua de, de un toro, ¿no? Una estatua de un toro. Entonces el ciego le dice, ve y escucha lo que dice el toro. En esas circunstancias, el ciego, bueno, el niño le cree fielmente al ciego, pues, el niño corre, Lazarillo corre, y en esos precisos momentos es en los que le hace chocar a los cuernos de esta estatua, y Lazarillo dice que le dolió en el alma, y recién fue ese golpe es como si le hubiera dicho un despertar del niño, ¿no? A partir de ese momento empezó a hacer empezó a despertar su astucia. Ahorita vamos a hacer ese punto también. Ahora, con su primer amor va a pasar varias situaciones, ¿no? Varias situaciones. Se dice que un día, una de las anécdotas que tiene con el ciego, se dice que este ciego le mandó comprar un racimo de uvas. Entonces le dijo, mira, vas a traer bueno, lo mandó a lavar todo lo demás y le dijo, bueno, te sientas en una banca. Y el ciego dice, pues yo voy a coger este racimo, pero vamos a comer uno a uno, o sea, una uvita yo, una uvita tú, uno por uno. Pero resulta que el Lazarillo empieza a comérselo dos en dos, porque estaba frente a un ciego, pues, y pensaba que este ciego no se iba a dar cuenta. Pero de pronto se da cuenta de que le faltan las uvas, el ciego se da cuenta que le faltan las uvas y le castiga por haber, pues, digámoslo, quitado las uvas. ¿Hay alguien que está levantando la manita, por favor? ¿Alguien levantó la mano? Bien, continuamos entonces. Otra anécdota es el tema del jarrón que hemos visto al inicio, ¿recuerdan? Del jarrón en de esta parte. A ver, ¿dónde está? La que vimos en la primera imagen, profesor. Sí, esta de acá. Sí, este es el ciego, ¿no? Su primer amo. ¿Qué pasó en este caso? Se dice que este ciego cuidaba su jarrón de vino, porque es un jarrón de vino con mucho celo, y lo tenía siempre colgado en el cuello. Y cuando tomaba seguramente de sorbo en sorbo, se le agotaba, lo mandaba al Lazarillo a comprarlo ahí a los bodegones, ¿no? Entonces, pues al Lazarillo se le antojaba tomar el vino y no había forma de cómo tomarlo porque cuidaba con mucho celo su vino. Así que Lazarillo se dice que había hecho un agujero en este jarrón, lo hace un agujero, ¿para qué? Para introducir ahí como una cañita y absorber el vino, ¿no? Absorbe el vino. Pero para que no se salga el líquido lo va a tapar con un jaboncillo, entonces empuja con el tubito, con la cañita, empuja el jaboncillo y se introduce y empieza a absorberlo. Y así lo iba engañando al pobre ciego. Hasta que un día lo descubre y el ciego le da una bofetada al pobre Lazarillo que lo estaca hasta los dientes. Ese fue digámoslo, el punto que le colmó, digámoslo, la paciencia al Lazarillo, que lo lleva por una calle de esa ciudad y lo hace chocar contra un poste y lo abandona. Y ahí cambia de amo, ¿no? Se va ya a su segundo, bueno, tiempo después busca otro amo y va a servir a un clérigo. En este clérigo su mal de hambre empeora. Aquí, por ejemplo, este clérigo dice no comía ni bebía. A lo mucho compraba panes y otras veces, las vigas del pan, este clérigo lo botaba las vigas del pan, eso como esponjita que hay dentro del pan, eso lo botaba al tacho y eso comía Lazarillo.
y otra vez también comía dizque, las costras del queso. O sea, el queso muchas veces cuando compramos y no está seco, se empieza a honguear, ¿no? Entonces hay que rasparlo para consumirlo, ¿no? Entonces esos, digámoslo, hongos de la parte hongueada del queso, eso comía. Es decir, para Lazarillo todos estos amos tenían eran de la misma calaña, que no comían ni dejaban comer al pobre Lazarillo. No lo dejaban comer. Entonces la preocupación de Lazarillo no era pues tener una ropa, estudiar, nada, nada. Su preocupación de él era todos los días se despertaba con la preocupación de qué va a comer ese día. Esa era su preocupación cotidiana del pobre Lazarillo. Entonces acá, por ejemplo, como un pequeño argumento antes de pasar a ver un pequeño video, a ver, vamos a ver acá, chicos. Lázaro, hemos indicado que es huérfano de padre, ¿no? Se convierte en siervo de un ciego, ¿no? Luego de un clérigo, luego de un escudero, de un fraile, de un mercedario, de un buldero, de un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro. No hay que olvidarnos. Les pueden preguntar en un examen, ¿quién es el personaje que a Lázaro le enseña a sobrevivir como un pícaro? Es el ciego, no hay que olvidarnos, el ciego. Al amo, el amo al quien quiso más, en este caso el Lazarillo es el escudero, a él le quiso más. ¿Sí? No hay que olvidarnos al escudero, ya chicos, el escudero que está, aquí está, este es el escudero, el tercer amo que tuvo. ¿Sí? ¿Qué más? El protagonista, o sea, en este caso el Lazarillo, quien debe incurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Finalmente se casa con la cría de la Cepreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. Serán, profe, ¿qué es pregonero? El pregonero es, seguramente en su ciudad es igual, acá en la ciudad de Huaraz también existen pregoneros. Y los pregoneros son los que dicen, por ejemplo, tamales, tamales, tamales. Seguramente hay en sus pueblos, ¿no, chicos? Pienso que sí. Sí, profesor. Sí, Ah, bastante. Sí, profesor. sí, dígame, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? Hola, te escuchamos. ¿Alguna pregunta? Profesor, me dijo algo así como, como de pregunta. Dígame. Alguien levantó la manito. Bien. Continuamos entonces, queridos alumnos. A ver. A ver. No hay nada en el chat. Seguimos ya, chicos. Correcto. Observen este primer tratado, ya chicos. Esta es la primera parte en la que cómo es la mamá le entrega a su hijo a este ciego. En el fragmento del primer tratado, ¿no? En este tiempo vino, dice, a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrella, ¿no? Adestrella, ojo, son arcaísmos todavía del lenguaje de esa época, ¿ya? Me pidió a mi madre, se le dice, le pidió, lo correcto es decir, le pidió a mi madre, ¿no? No, me pidió a mi madre. Y ella me encomendó a él, diciéndole, como era hijo de buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba, se le dice al ciego, ¿no? Le ruega al ciego que le tratase bien, mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió, en ese caso el ciego le dijo que así lo haría y que me recibía no por mozo, no dijo, ese no va a ser no lo dijo, pues va a ser mi empleado, sino va a ser mi hijo, dijo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo.
Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, terminó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre. Ambos lloramos, o ambos llorando, me dio su bendición y dijo, hijo, y hace que no te veré más. Procura ser bueno, Dios te guíe. Criado te he y con un buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegué al puente. Está a la entrada de ella. Un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme a llegarse cerca del animal y allí puesto me dijo, ¿qué le dijo? A ver, Lázaro, llega al oído de ese toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así o ansí, ¿no? Es el arcaísmo, es el lenguaje antiguo, chicos. Y como sintió que tenía la razón para dar la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, o sea, en el cuerno del toro, ¿no? Que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, necio, aprende, ojo chicos, esta frase, aprende que el mozo del ciego, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Esta es una frase muy conocida. ¿Ya? Reitero, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho de la burla, ¿no? Parecióme en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Y dije entre mí, verdad dice este ciego, ¿no? Que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como me sepa valer, ¿no? Entonces ese es el inicio de esta obra. Entonces, un momentito chicos, voy a dejar de compartir. Vamos a ver un pequeño resumen en un videíto, ¿ya? Un momentito, por favor. No, no empezar que le estoy abandonando. A ver. Voy a programar un pequeño videíto para que podamos ver un poco más completo esta obra. Voy a cortar mi cámara para cargarlo rápido el video. Muy bien, chicos, entonces voy a presentar el video, por favor. Atentos un poco más para entender y comprender esta partecita. Lo ves así, este ritmo no. Un momentito, chicos, algo pasó acá. Algo salió que no debe salir. Bien, ahora sí.
El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español, del cual no se conoce al autor. Es decir, Un momentito, chicos, ahora sí. Trato de que cargue. Bien. que es anónima, las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Saide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando, entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un buldero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El buldero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregonero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Muy bien, chicos. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, para continuar esta partecita? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Algo que no quedó claro, por favor, que pregunten en la salida. Todo está claro, maestro, todo está claro. ¿Todo No, claro en la profesor. salida de Tormes? No, profesor, Muy por bien, el momento entonces- todo está claro. Muy bien, chicos. No, Gracias por estar profesor, todo atentos. está bien, profesor. Muy bien, Liz, correcto. Me alegra mucho que estén atentos a la clase. A ver, hacemos una pequeña metacognición del tema que hemos platicado el día de hoy, queridos alumnos. Recuerden que estamos en el siglo de oro español. Eso hay que manejar como precepto, sobre todo como idea, ¿no? El siglo de oro español que se desarrolla, hemos indicado, en este caso, entre los siglos XVI y XVII, ¿no? Indicando que en el siglo XVI se desarrolla el Renacimiento y en el siglo XVII el Barroco. Juntado estos dos movimientos literarios artísticos, se llama pues el siglo de oro español. Ojo, esto solo es en España. El siglo de oro es solo en España. En otros países
el caso de Alemania, Italia, etcétera, el Renacimiento iba por su lado aparte y el Barroco aparte por su lado. No existía el siglo de oro en esos países, solamente en España se desarrolla el siglo de oro español. Y como hemos indicado luego en este punto, de que vamos a encontrar tres tipos de novela, ¿no? Cuando hablamos de las novelas o la narrativa en el Renacimiento y el Barroco. Hemos hablado referencialmente de la novela pastoril, hemos hablado de la novela caballeresca y de la novela caballeresca o de caballerías, es lo mismo, y la novela picaresca en la cual hemos hablado de la obra El Lazarillo de Tormes, ¿no? Que fue publicada en España en 1554, cuyo personaje principal hemos indicado que es un pícaro, en este caso el Lazarillo, que es un antihéroe, ¿no? Dentro de la sociedad española de aquel entonces, porque el Lazarillo, como han visto ustedes en la obra, no es un niño, ni un jovencito, ni un jovenzuelo con valores. No tiene nada de valores, solo tiene antivalores, en este caso de ser un ladronzuelo, un vivaracho, que va a luchar por sobrevivir, en este caso frente a sus amos que son unos menesterosos que no simplemente no le dan ni siquiera de comer, ¿no? Entonces, ahí hemos visto el Lazarillo de Tormes y recordando que es la obra está en género narrativo y es como especie la mejor novela picaresca del siglo de oro español. El tema, no hay que olvidarnos, es la honra, la pobreza, la astucia para subir en una sociedad paupérrima, ¿no? Ya saben, el autor es anónimo. Y luego hemos visto los amos que tiene el Lazarillo, el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile, el buldero, el capellán, alguacil, el pintor y el arcipreste, ¿no? Entonces, eso es en forma resumida del tema que hemos platicado el día de hoy. La idea es que esto nos debe quedar claro como referencia. Entonces, ustedes ya cuando alguien les va a hablar del Lazarillo de Tormes, automáticamente les deben en memoria de quién fue el Lazarillo, a qué se cabe el Lazarillo, a qué amos servía el Lazarillo, en qué amos, recordemos su situación, cambió, recordando que en el ciego es el amo que le despertó de ser ese niño en otro personaje que es ser, en este caso, un astuto. Hemos dicho también que el escudero fue el amo a quien más quiso, ¿no? Y recordemos que se siente feliz al casarse con la sirvienta del arcipreste, en la cual trabajaba como pregonero en la ciudad de Toledo. ¿Sí, chicos? Eso como referencia que tienen que manejar ustedes, porque sobre todo esto de conocimientos es lo que en algún momento determinado, cuando van a postular ustedes, le van a preguntar, ¿no? Les pueden preguntar. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de pregunta de lo que hemos tratado. Les pueden decir, la mejor novela picaresca del siglo de oro español es ¿qué obra, no? Entonces ya saben ustedes, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna inquietud, nos vamos a quedar a este punto y ya nos encontramos la próxima clase. Entonces, bueno, desearles un bonito fin de semana, que les vaya muy Chao, bien. profe, cuídese. Muy bien, hasta la próxima. Correcto. Hasta la próxima. Pues, Bien, nos vemos en la próxima clase, queridos amigos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase, profesor. Que tenga un lindo día. Gracias. Feliz fin de semana a ustedes también. Nos vemos, Compañeros, cuídense. hasta pronto. Chao, cuídese. Henry, levantaste la mano. ¿Alguna pregunta, Henry? No, nada, maestro, siento es que Un adiós. todo, gracias, maestro, por todo entendido que tienen teniendo el trabajo. Muy bien. Cuídate, Henry. Felicidades. Nos vemos en la próxima clase. Listo, maestro. Chao, profesor. Cuídense. Muy bien. Hasta luego, Milena. Cuídense. Felicidades. Nos vemos.